El día de hoy, como les comenté, el día de ayer, como les comenté, estuvieron acompañándonos Adriana y Roberto. Pasen, por favor. Vamos a darles un aplauso de bienvenida. Ellos son pastores en una congregación en Puebla. Su congregación se llama Centro Familiar de Adoración Puebla. Y Adrix nos va a saludar. Gracias, buenos días. Pues es un gusto para nosotros el estar aquí con ustedes. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con matrimonios y realmente fue un tiempo muy bendecido por el Señor y bueno, pues de veras que es un gusto poder acompañarles esta mañana. Amamos a sus pastores y gracias por este tiempo que nos dan. Bueno, gracias. Pues gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí. Para quien no me conoce, mi nombre es Roberto Morales y pues el propósito en esta mañana es poder aprender algo que el Señor tiene para nosotros. Pero quisiera que te pusieras de pie, ahí donde estás, y vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude para entender su palabra, que el Señor nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, para poder hacer conforme a su voluntad el propósito de Dios en nuestras vidas, en tu vida. Así que cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por el privilegio que nos das de conocerte a ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra en esta hora, en este tiempo, Dios. Señor, te pedimos que tu palabra sea, Dios, la que impacte nuestros corazones, que tu palabra sea, Señor, la que mueva, Dios, lo que tenga que mover en nuestra persona, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por la sangre del Cordero, ayúdanos, Señor, a poder entender, para hacer tu voluntad, para servirte, para amarte, Señor, para gozarnos en tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Dios, en gran manera. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. Bueno, pues voy a dar lectura. Vamos a empezar en Romanos 8:1. Si traes tu Biblia, yo te pido que la abras. Si no la traes, bueno, aquí nos van a ayudar. Y si traes tu teléfono o tu tableta o lo que traigas, saca tu tableta, tu teléfono y vamos a Romanos 8. Vamos a 8:1. ¿Estamos allá? Ok. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿La mayoría? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, escucha: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy pongo por título a esta charla Viviendo en el Espíritu. Y en una ocasión fuimos a Coatzacoalcos, estábamos en Coatzacoalcos, y cuando fuimos allá, porque teníamos un seminario para pastores, y en el tiempo en el que nosotros estábamos buscando lugar y pastores y etcétera, toda la logística que nosotros hacemos, era un día con tiempo de comida, y nos subimos a un taxi. Iba el hermano Dan, el pastor Elías y yo íbamos a comer. Entonces nos subimos a un taxi que agarramos en la calle, nos subimos. Y iba el chico que iba manejando traía en su retrovisor y decía ahí, Jesús me ama. Entonces el hermano Dan le pregunta, le dice: oye, ¿tú conoces acerca del Señor Jesús? Y le dice: sí, pues yo llegaba a ir en algún momento dado a la iglesia, yo llegué a ir en algún momento dado y me congregué en un lugar. Y le pregunta el hermano y le dice: bueno, ¿y qué sucedió? Dice: pues me alejé.
Y en la plática, veníamos platicando y le pregunta el hermano, y le dice, el hermano Dan le pregunta a este chico, le dice, bueno, y platícame, ¿cómo es que empezó tu relación con Dios? ¿Cómo es que tú llegaste a Cristo? Y dice, bueno, pues yo llegué a Cristo, una ocasión me invitaron a una reunión, yo no sabía ni qué hacía yo ahí, pero a mí me invitaron. Entonces yo fui y entonces algo sucedió, que en ese momento pues yo no entendía, algo sucedió en mi corazón. Y pues, a la siguiente semana pues me volví a congregar y la siguiente semana pues me volví otra vez a congregar. Y así sucesivamente, ¿no? De repente, pues yo ya estaba ahí en la congregación. No sé si esto se les haga extraño, ¿verdad? Pero creo que muchos creyentes hemos llegado así delante del Señor. De repente pasó algo, sucedió algo y llegamos a conocer algo de parte del Señor. Y entonces este chico sigue platicando su historia y dice que, pues de repente, pues él empezó a llevar a su esposa, a su hijo, y bueno, ya estaban reunidos en la congregación. El hermano Dan le vuelve a hacer otra pregunta y le dice, bueno, y platícame, ¿cómo fue tu experiencia en haber llegado pues a Cristo? Le dice, pues mire, yo en aquel momento, en aquel tiempo, pues de repente yo ya no tomaba alcohol, y luego pues ya no fumaba, y después pues ya no veía yo a las otras muchachas. Y después, pues yo ya no decía malas palabras. Y entonces empezó a dar una lista larga de lo que dejó de hacer. Y entonces decía, le pregunta el hermano Dan, ok, ¿tú sabes qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó cuando esa situación empezó a cambiar en tu vida? Dice, sí, porque yo iba y para mí pues era tremendo, porque cuando yo vi esas cosas en mi llegar a Dios, pues eso fue grandioso, ¿no? Y fue increíble, y mi familia lo vio, y cosas tremendas sucedieron, pues tanto que servíamos al Señor. Y entonces seguimos platicando, llegamos al lugar a donde estábamos o a donde queríamos ir a comer, y nos bajamos y le dice el hermano, vente, vamos a comer. Dice, pues órale, y se baja con nosotros al lugar a donde llegamos a comer y se sienta a comer el chico con nosotros. Entonces era un asunto raro porque el hermano Dan habla inglés. El pastor Elías pues estaba tratando de traducir porque le estaba comiendo. Entonces a mí ahí lo que podíamos, porque el hermano Dan dice, ok, ahora explícale esto, ahora explícale lo otro, ahora explícale allá, ¿no? Me ponía ahí a explicarle a este chico. Y entonces, cuando nosotros hablando con él, pues él decía que había pasado algo tremendo y había sucedido algo increíble en lo que él había experimentado. Pero lo increíble, yo lo llamo increíble porque se supone que no debería de ser, pues es que ya no se congregaba en ese momento. Él ya no estaba asistiendo a la iglesia, ya no estaba buscando a Dios. Entonces algo había pasado, algo había ocurrido en ese lapso, en ese momento de su vida que pues ya no se estaba congregando. Entonces el hermano Dan le hace una pregunta y le dice, mira, no le hace una pregunta, le hace el comentario y le dice, mira, ¿te das cuenta cómo el mover del Espíritu Santo en la vida del creyente es tan increíble? Y le hace la pregunta y le dice, porque ¿qué trabajo te costó dejar a ti de beber alcohol? No, pues ninguno. ¿Y fumar? No, pues tampoco. ¿Y decir malas palabras? Y entonces empieza a hacer memoria el chico y dice, no, pues tampoco. Y dice el hermano Dan, exacto, le dice así. Eso es el mover del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Escúchame, cuando nosotros vivimos y andamos en el Espíritu, la vida en Cristo, andando en el Espíritu Santo, es sencilla, no es complicada. Ayer hablábamos y explicábamos para los que estaban aquí acerca de la vida abundante en Cristo. Y este es el meollo
de lo que se trata vivir una vida cristiana, y es vivirla en el Espíritu. Pero la palabra nos lleva a cosas bien puntuales y bien específicas, que tiene que ser en Cristo. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, tiene que ser tu fe bien anclada, bien fija, bien puesta en nuestro Señor Jesucristo. Yo doy gloria al Señor por esa palabra. Amén. Así que ofrécele un aplauso al Señor, porque es en Cristo, porque nosotros podemos andar en el Espíritu, porque nosotros podemos vivir en el Espíritu. ¿Por qué me enfoco hoy en esta mañana a hablar de esto? Y es porque nos hemos dado cuenta, y la experiencia que yo tengo a lo largo de mi vida, y el pastor Fred es testigo de la vida en la que a final del día nosotros hemos andado como cristianos. Las dificultades que no son muy lejanas a la que la mayoría de los cristianos viven, que atravesamos por cosas duras. Mira, la vida del cristiano por lo regular es una vida en donde los problemas están en cada etapa en la que tú te encuentras. Y si alguno me dice que no, bueno, pues no sé dónde viva, pero la vida del cristiano es complicada. La vida del cristiano es difícil. Difícil en muchas maneras, difícil ¿por qué? Porque es así, porque vivimos en esta vida, porque vivimos en este cuerpo de carne, porque realmente es difícil. Digo, si yo le preguntara ¿cuántos de ustedes no tiene problemas? Bueno, eso lo entendemos ya como adultos y decimos, bueno, todos tenemos problemas. Sin embargo, el Señor ha puesto en nuestras vidas, el Señor nos ha dado una manera de poder vivir en victoria. ¿Qué significa esto? ¿No tener problemas? No. La manera de vivir en victoria en Cristo no significa que usted no tenga esos problemas, que de repente pues no haya suficiente recurso económico, que por algunas cuestiones y decisiones pues nos hemos equivocado y no tenemos el suficiente recurso, que hemos tomado decisiones o hemos tomado algunas opciones que nos han traído consecuencias, o algunas palabras a las que nosotros hemos dicho o nos hemos afanado en algunas cosas. Y bueno, esa vida que muchas veces nosotros vivimos. Sin embargo, la palabra nos lleva a nosotros a que durante toda esa vida, que en algún momento dado pudiera ser difícil, en puntos específicos pudiera ser dura, usted tiene que continuar viviendo en el Espíritu. Usted tiene que continuar viviendo en Cristo Jesús. En el verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que su fe está en Cristo, que usted está sumergido en Él, creyendo que la sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario para usted es suficiente, que usted no necesita algo más. Porque si alguien de nosotros, y hablo de nosotros los creyentes en Cristo, quisiéramos correr a otro lado, creo que todos entendemos que no hay otro lugar a donde correr. Por eso es que tenemos que estar en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir vivir en el Espíritu? Andar y morar en el Espíritu es seguir instrucción del Espíritu Santo, el que mora en nosotros, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sabe qué implica eso? Implica quitarnos de en medio en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras aspiraciones, y poner las aspiraciones, los deseos y los anhelos de Dios en nuestras vidas primeramente. El creyente que no mora en el Espíritu, que no anda en el Espíritu, dice la palabra que va a andar en la carne. Y esa opción
nos va a llevar a una vida difícil, complicada. ¿Sabe cuál es la diferencia en tener los problemas y andar en el Espíritu? En que en el Espíritu nosotros viviremos con la paz que Dios nos ha de dar, que nosotros viviremos descansados en el Señor. ¿Me podrías prestar una silla, por favor? Cuando hablo acerca de estar descansados en el Señor, no hablo como una actitud de decir, pues sí, yo descanso en el Señor, ¿no? Y ve el estrés que cargo, ¿no? O veme cómo me estoy enfermando. Mira, esta es la parte. Descansar en el Señor es descansar en el Señor. Confiar que el Espíritu Santo nos va a ayudar para hacer su voluntad. Confiar que el Espíritu de Dios va a hacer la voluntad de Él en nosotros. Pero es que yo quiero, es que yo deseo, es que yo anhelo. Si usted no mora en el Espíritu, no descansa en el Señor, y dices, bueno, ¿y cómo hago eso? Dice aquí que tiene que ser en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Cuando usted espera en Él, descansa en Él, confía en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente, usted podrá estar en Cristo. Estar en Cristo es esta parte a la que ha sido usted llamado. Usted ha sido llamado a ser creyente. ¿Creyente en qué? En Cristo. En que lo que Él hizo en la cruz del Calvario para usted es suficiente. Que la sangre que Él derramó es lo más glorioso que usted se puede encontrar en su vida, mi hermano. No hay cosa más increíble y más maravilloso que usted pueda tener que haberse encontrado con el que ha puesto su vida, el que ha derramado su sangre para que usted viva la paz, el amor, el gozo, la paciencia en la que Él nos ha llamado. Y nos ha llamado a creerle a Él, a esperarle en Él. Pero tiene que ser en Cristo. Ayer estuvo, ¿cuántos de ustedes estuvieron ayer? ¿Puede ayudarme levantando su mano? Bueno, yo puedo volver a predicar y sigo predicando esto y créame que el impacto es el mismo. Porque hablar del Señor, el Espíritu Santo se mueve y empieza a hacer cosas en tu corazón en este momento. Yo estoy seguro de eso. Porque hablar del Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Señor, es lo más increíble que vas a encontrar jamás. Es lo más increíble que usted se va a topar. Pero no es un tema de religión o un concepto de cada domingo, sino es la manera en cómo se supone que el creyente debe vivir, viviendo en el Espíritu, poniendo tu fe única y exclusivamente en Cristo Jesús, y entonces nosotros podremos andar en el Espíritu. Fíjate, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Quisiera que me lo pusieras. Escucha, lee esto. Porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo tiene una ley. Pero esta ley la puede aplicar a tu vida y la puede hacer efectiva a tu vida, pero tiene que ser en Cristo. No puede ser en otra cosa. El Espíritu Santo no va a obrar, escúchame, no va a operar en otra cosa que no sea en Cristo. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Te va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el hermano Dan le preguntaba a este hombre, le decía, bueno, y platícame, ¿cómo fue tu experiencia? Él decía, bueno, pues no fue difícil. Y yo me encuentro en ocasiones, y créeme que en algún momento dado lo llegué a pensar, pero hoy no lo pienso yo así. Y es que andamos nosotros y llegamos a Cristo. Algún día tú llegaste al Señor, le dijiste, yo quiero creer en ti, yo te confieso a ti como mi Señor y Salvador, yo quiero darte mi vida. En cualquier momento, en algún lugar lo hiciste. Y tú fuiste salvo y nacido de nuevo en ese momento. Y entonces empezamos a andar en el Señor y empezamos a leer su palabra y decimos, qué tremendo, cuán cosa puede ser esto para mí.
Y oramos al Señor y entonces vemos cosas tremendas en esto. Empezamos a congregarnos. Y así como este chico, de repente algo sucedió, algo pasó. Algo ya no empezó a hacer el clic. Y ¿sabes por qué? Porque me enfatizo mucho en predicar esto que te expongo hoy. Y es porque muchas veces los hermanos que llegaron con nosotros ya no están. Llegan a Cristo y de repente se fueron a algún otro lado. Y es como el chico que pues andaba en su taxi trabajando, pero ya no se congregaba, ya no iba a la iglesia. Dices, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo te voy a decir qué pasó. Yo te voy a decir qué sucedió. Dejamos de poner nuestros ojos en Jesús. Dejamos de ver al autor y consumador de la fe. Pusimos nuestra esperanza en un hombre, pusimos nuestra esperanza en una institución, pusimos nuestra esperanza en una iglesia, pusimos nuestra esperanza en alguien más. ¿Y sabes qué sucede cuando nosotros ponemos nuestra esperanza ahí? Dice que viviremos malditos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra malditos, aquel que confía en el hombre, tristeza en extremo. Eso es lo que significa. Viviremos una tristeza en extremo al poner nuestra confianza en algo que no es en Cristo Jesús y la sangre que Él ha derramado. Escúcheme, esto es importante para usted, porque si usted quiere vivir la vida abundante en Cristo Jesús, la única alternativa que usted tiene es poner su fe en el Hijo de Dios, la sangre que Él derramó en la cruz, y esperar que el Espíritu Santo haga con usted lo que Él quiera hacer con usted. Decimos, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero no voy a renunciar a mis sueños, a mis deseos, a mis anhelos. Eso es muy complicado. El Señor no va a operar así. El Señor requiere y espera que usted entregue su vida para servirle al Señor. El Señor espera que usted termine literalmente muerto. Ese es un ejercicio que hacen los salvavidas para entrenarse. Y hablo de literalmente, bueno, no, literalmente muerto no, supuestamente muerto. Y ellos, por ejemplo, arrojan a una persona en medio de una alberca, los salvavidas, para entrenarse, y ponen a esta persona y le dicen a los salvavidas, ahora sálvala, ¿no? Dice, pues, y tú haz que te estás ahogando, ¿no? Y entonces hacen el entrenamiento, y sin embargo el entrenamiento les dice a ellos que ellos no pueden salvar a la persona al menos que ya esté casi ahogada. Dices, bueno, pues eso ¿qué tiene de lógica? Y es que si una persona que no está casi ahogada, pues tiene la fuerza suficiente como para poder agarrar al rescatista y hundirlo con él. ¿Entiende lo que le digo? ¿Ha visto a una persona que se está ahogando? Y ese es un ejemplo como de nuestra vida, ¿no? Como que realmente algo sucede en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Cuando al final del día el Señor nos lleva... ¿Me puedes poner Lucas 9:23, por favor? Cuando el Señor al final del día nos pide a nosotros que seamos como esta persona, que lejos de estar luchando por nuestra vida, lejos de estar peleando por nuestra vida, nosotros nos presentemos como Él nos ha llamado a nosotros, para que el Espíritu Santo pueda operar y trabajar en nosotros. Cuando esta persona está luchando y demás, entonces puede hundir al rescatista y ahogarse los dos. Sin embargo, nos dicen, ya cuando la persona se está ahogando, se está muriendo, entonces el rescatista llegó, lo agarra y dice, lo agarras de los cabellos, porque si lo tienes que agarrar, porque si lo agarras de otro lado, te va a pescar. Del cuello, dice, agárralo del cuello, y se lo llevan y lo sacan. Sin problema, sin peligro para ambos. La condición del Señor, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno entre nosotros quisiera anhelar el Señor, ir al Señor, tiene que negarse. No puedo, Señor, no puedo. ¿Sabe qué me impresiona? Que eso es algo que hemos hecho todos los creyentes. Todo salvo, nacido de nuevo, ha llegado al Señor y le ha dicho,
yo no puedo. Ayúdame. Eso es increíble, ¿sabe? Es glorioso poder llegar al Señor y decirle, yo no puedo. Y hemos llegado a tener ese entendimiento, pero es algo con el que lo que se tiene que vivir. No es una etapa. Vamos, no es cuando nosotros llegamos a Cristo y solamente sucede en ese momento. Por eso viene la siguiente parte de este verso y dice, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe por qué el Señor les dijo eso? En aquel tiempo, tomar una cruz significaba solamente una cosa, y era morir. Es como si yo te dijera ahorita, pues ponte, agarra una silla eléctrica y préndela. ¿Qué crees que te vaya a pasar? Pues te vas a morir. Para ellos en aquel tiempo pues, no había sillas eléctricas, había una muerte y la muerte era de cruz. Era una realidad, aquel que iba a una cruz iba a morir. El Señor les decía, toma una cruz, toma tu cruz cada día. Entonces no se refería a una muerte física, estaba hablando a tu persona, a ti, a mí. Tenemos que morir. Y lo tremendo fue que dice, cada día. Quiere decir que cuando nosotros llegamos al Señor, hemos reconocido, tú eres Dios, y empezamos a ver el mover del Espíritu en nosotros, pero algo sucede en un momento, y ahí es cuando nosotros tenemos que estar entendidos que el vivir con nuestra fe en Cristo, con la sangre que Él ha derramado, entendiendo esta parte, nosotros podamos tomar nuestra cruz, que significa morir a nosotros mismos. ¿Cuándo? Hoy. Y después, mañana. Y luego, pues también. La semana que entra, también. Dentro de 3 meses, bueno, puedo continuar. Tomar tu cruz, morir cada día, podemos entonces seguirle a Él. En Él. Podemos estar en Él. Romanos 8. Regrésame allá, por favor. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos librará de la ley del pecado y de la muerte. Mira, esto no se lo está hablando a gente que no era salva. Eso no se lo está hablando a gente que no venía al Señor, ¿me entiendes? Esto no es para los inconversos, esto es para ti, esto es para mí. Seremos librados de nuestro pecado y ir a la muerte, pero tiene que ser en Cristo, por el poder del Espíritu Santo fluyendo en ti. ¿Fluyendo en mí? Sí. Verso 5. Si me van siguiendo, por favor, ahí en tu Biblia, ¿lo tienen? ¿Tienes tu Biblia? Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted qué cree que el Espíritu Santo le dé a pensar a usted? ¿En qué tan exitoso, en qué tan increíble es usted? Yo aprecio mucho el punto de decir que me digan a mí que soy un campeón, pero mire que ni yo ni nadie. El único campeón aquí es Cristo. El único digno de reconocer en gloria es a Cristo. El Espíritu Santo, el único objetivo que va a tener en su vida es llevarlo a Cristo. Hermano, escuche la palabra del Señor. El único deseo del Espíritu Santo es que usted ame y adore a Cristo. A Él el Padre le ha entregado todo. Le plació hacerlo así y es la voluntad de Dios. Pudiera parecer algo que hemos escuchado. Si usted lo ha escuchado y usted lo ha entendido, yo estoy consciente de algo, usted va a dar gloria a Dios por lo que estamos enseñando hoy.
Pero si usted le está llenando lo que estamos hablando en esta hora, ponga atención porque el Señor va a seguir hablando. Verso 6, por favor. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La vida del cristiano es vivirla y en paz. Oye, pero tú no sabes lo que me acontece. Yo no, pero el Señor sí. Vivirás en la paz del Señor. ¿Cómo? El Espíritu Santo ayudándote a ti. Eso es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque implica nuestra fe en ello. Implica creerle al Señor y la palabra y lo que ésta dice. Nos saca del contexto total de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos emplear. Nos inutiliza completamente y es solamente el decir, ayúdame. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Poder rendirte al Señor. Mira, la palabra del Señor dice que aquel que invocare su nombre, Él estará ahí. Y si tú pides a Él, Él va a ayudarte. El que clama a mí, dice el Señor. ¿Qué dice? Él responderá. La palabra del Señor enseña esta parte. Nosotros tenemos que vivirla. Y habíamos visto hace un momento, ¿cuándo? Cada día, cada día, cada día. La única esperanza, la gloria que usted espera es en Cristo cada día. Verso 9. Dice, si estás ahí con tu Biblia. Mas vosotros no vivís según la carne. Se supone que no vivimos así. ¿Vamos bien? Sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el detalle. ¿Qué necesitamos para que el Espíritu de Dios more en nosotros? Haber creído en el Hijo de Dios. Haber creído que la sangre del Cordero es suficiente para librarnos de nuestro pecado. El Espíritu de Dios, escúchame, el Espíritu de Dios mora en mí. Y si tú no estás seguro de eso, al final acérquese con su pastor. Él le va a ayudar para que usted sepa qué tiene que hacer, porque usted necesita el Espíritu Santo moverse en usted. Si usted no está seguro que el Espíritu de Dios mora en usted, yo le invito a que busque a su pastor. Es importante. Verso 10. Perdón, no. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno que no tiene el Espíritu de Cristo dice no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Entiende ahora esta parte por qué este chico era tan fácil poder dejar de fumar, dejar de beber, dejar de hacer lo que se supone que no debemos hacer? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escucha esto, quiero repetir esto. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios vive en nosotros? ¿Cuál es la manera en cómo Dios nos da justicia a nosotros? Por Cristo. En una cruz. El Espíritu Santo vive en ti por Cristo crucificado. Es la manera en cómo Dios permite que el Espíritu Santo venga a ti. La justicia de Dios viene a ti. El Espíritu Santo mora en ti. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Toda su necesidad, hermano, toda la necesidad está puesta en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo hará la obra en usted. Usted se encuentra enfermo,
¿Tiene enfermo en casa? Bueno, usted necesita que el Espíritu Santo se mueva en usted. Usted necesita andar en el Espíritu para entender esto. Porque no es voluntad de Dios que usted tenga una enfermedad. Esperaremos en el Señor. Confiaremos en el Señor. Andaremos en el Espíritu. Creeremos en su voluntad. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo entonces hacemos morir las obras de la carne? ¿Lo ve ahí? ¿Cómo es que este hombre entonces dejó de tomar, dejó de beber? ¿Cómo es que usted va a dejar de hacerlo si usted tiene una batalla o una lucha? ¿Cómo es que el hermano en ese momento sucedió algo que entonces dejó de buscar y esperar en el Señor? El Espíritu Santo solamente opera si su fe está en el Hijo de Dios, en la sangre que Él ha derramado. El Espíritu Santo le va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí. ¿A qué? A poder vivir conforme a su voluntad. Si usted está batallando y está luchando y usted no puede, mire, yo me he encontrado con hermanos y el tema aquí es porque es una batalla. Les cuesta trabajo dejar de tomar, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de ver lo que no tienen que ver. ¿Eso es real? ¿Eso sucede? Ay, entre hermanos. No, yo le estoy hablando de algo real, algo difícil. Nuestros hijos. Eso es algo que nuestra carne es una batalla tan tremenda. Es que si se supone que yo soy hijo de Dios. Por eso el verso 1. Y ahorita vamos a volver ahí. Su esperanza, mi hermano, mi hermana, está en Cristo. La gloria que significa que Él haya ido a una cruz, derramado su sangre, le permite a usted poder esperar que el Espíritu de Dios opere en usted, trabaje en usted, se mueva en usted y haga usted la voluntad de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo usted entonces va a tener victoria? Ahí lo dice, ¿no? ¿Sí lo podemos ver? Usted no puede tener victoria de otra manera si no es por el Espíritu Santo. Usted no puede vencer su pecado, ni usted puede vivir en la paz del Señor si no es porque el Espíritu Santo se mueva en usted. Gloria a Dios, de verdad. Que su palabra nos muestra la manera en cómo tenemos que vivir, cómo podemos hacerlo. Si usted se encuentra atorado, atascado en decir, bueno, pero ¿cómo me siento? Su única esperanza está en Cristo. Hace rato se pasó el pastor un tiempo, la pastora, llevándolos a usted a poder anhelar al Señor. Esos tiempos son para que usted pueda clamar a Él, esperar en Él, que el Espíritu Santo se mueva conforme a su voluntad para su vida. Esos tiempos no son para que usted se sienta, pues, bien. Eso es una consecuencia del mover del Espíritu Santo en su vida. Pero es la libertad que el Señor va a traer en usted. Y estos tiempos que usted tiene de venir a una congregación, reunirse todos nosotros y poder alabar al Dios Altísimo, es lo más grande que usted puede hacer en esta vida. Escúcheme, se lo digo con todo el amor de mi corazón. Usted tiene que vivir anhelando la gloria de Cristo, predicando y enseñando lo que Él puede hacer en su vida. Y si no lo está viviendo, usted necesita poner su fe en el Hijo de Dios, creer que la sangre es suficiente y el Espíritu Santo hará la obra. Por eso al iniciar este capítulo, hablaba de que tiene que ser en Cristo. El Espíritu nos habla acerca del mover del Espíritu en nuestras vidas, pero tiene que ser en Cristo. Por eso lo refiero yo a Cristo y a este crucificado. El mensaje, la enseñanza para usted va a ser completa en el momento en que usted pueda morir a su persona y digo, yo lo entiendo, Señor, yo no soy yo, eres tú. Por eso creo en la obra que has hecho en la cruz del Calvario.
y usted verá el poder de Dios en su vida. Mover al Espíritu Santo en su vida. Usted verá la gloria de Dios en su vida. Si hay algo en lo que usted no tiene victoria, su única opción es el Señor. Su única alternativa es el Señor. (14) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Gracias. Somos hijos. Tenemos que vivir en el Espíritu, mi hermano. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que. No podemos, mire, un creyente no puede vivir de otra manera. No puede. Vivirá desolado, vivirá en la carne. Terminará angustiado, desesperado, triste. Y saliendo de este lugar. Y de muchos otros, como ustedes lo han visto. Digo, hablo de esta parte y es dura, sin embargo es importante que la entendamos. Que usted tiene que andar en tu vida diaria. Mire, yo no hablo de la posición en cuando nos encontramos en este momento, sino hablo cuando usted sale de esta congregación y usted ve que la vida no es sencilla. A eso me refería yo al principio. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que andar en el Espíritu, confiar en el Hijo de Dios. Mire, esa parte de poder esperar en Él. Implica morir. Realmente morir. Morir. Son los deseos de Dios, los anhelos de Dios, lo que el Señor quiere. El Espíritu Santo le va a dar dirección, le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento. Usted tendrá y podrá leer la Escritura. Si antes cuando usted llegó lo hacía diferente como lo hace ahora, y dices, me cuesta trabajo leer su palabra. Usted necesita del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo hago eso? Ponga su fe en el Señor, en Cristo. Ánclela en Él, espere en Él. Clame a Él, Él responderá. Yo estoy convencido de esto. Trato de poder mostrar que usted vea. Yo lo creo en esto. Yo espero que usted también. Porque la vida, ¿sabe qué es lo que va a suceder si nosotros andamos en el Espíritu? Nosotros predicaremos el Evangelio, leeremos su palabra, oraremos al Señor por el Espíritu que mora en nosotros, y el esfuerzo que para esto se necesita, ¿cuál cree que sea? Ninguno. Porque es en el Señor, es en el Espíritu. Necesita vivirlo ahí. Necesita esperarlo ahí. Verso 18. Tienes tu Biblia, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, hay aflicciones presentes. Nuestra esperanza no está aquí. ¿Cómo viviremos entonces estas aflicciones? En el Espíritu, descansando en Él. Y préstame otra vez la silla, por favor. Cuando hablo de descansar, es tu fe puesta en Él. Mira, en Él. ¿Sabe cuándo llegamos a este punto? Digo, a mí me impresiona que todos los creyentes atravesamos por la dura, ardua tarea de hacer lo que tengamos que hacer para lograr lo que se supone que tenemos que hacer. Pero cuando nos damos cuenta que estamos imposibilitados para eso,
Entonces descansamos en el Señor. Y yo escucho el testimonio que dice: ay, fue hasta que yo lo puse en manos del Señor que entonces el Señor hizo. Fue hasta que yo en el Señor descansé, entonces el Señor hizo. Fue hasta que el Señor yo le entregué, entonces el Señor hizo. ¿Lo he escuchado? Digo, yo no creo que sea el único. Fue hasta entonces. Y mientras tanto nos aventamos una carrerota, cuando se supone que desde el principio nosotros necesitamos esperar en el Señor. Esperar en el Señor no quiere decir no hacer nada, ¿me entiendes? No me malentienda. O sea, descansar hacemos muchas cosas. Eso va a hacer, cuando descansamos en el Señor, podemos hacer 5 o 6 veces más de lo que hacemos. ¿Cómo? Porque descansados en el Señor, podemos vivir en paz del Señor y haremos su voluntad. El Señor nos empujará a hacer otras cosas que no hemos hecho antes. Nos llenará de su Espíritu y viviremos conforme a su voluntad. Pero necesitamos esperar en Él, descansar en el Señor. ¿Lo ve? Yo espero que sí, porque nos conviene hacerlo así. La enseñanza de hoy es por que usted va a regresar y usted lo van a volver a ver tal vez dentro de 8 días aquí. Nosotros tenemos que venir gozosos, viniendo a alabar a nuestro Señor, descansados en el Señor. Verso 26. Si estás ahí en verso 26 con tu Biblia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Eso me encanta. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude a poder poner nuestra oración delante de Dios. Porque ¿sabes lo que usted quiere? Si yo le preguntara, ¿qué es lo que quieres? Y el deseo de nuestra carne va a estar ahí, sin duda alguna. Por eso la palabra se encarga de estarnos enseñando que mientras tú pongas tu fe y tu esperanza en el Hijo de Dios, en la sangre que Él virtió en la cruz del Calvario, dice que las cosas se añadirán, que tú, lo que habrás de comer, lo que habrás de vestir, todas esas cosas el Señor las tiene cubiertas. Por eso nos dice a nosotros que no podemos esperar en nosotros mismos. Nos saca de contexto, lo vimos hace unos minutos. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos muestre. Si ustedes, mire, esto de la vida cristiana, esto de la vida cristiana victoriosa, esto de la vida cristiana en cómo se supone que debemos vivirla, no es solamente tiempos o etapas. El cristiano, mientras permanezca su fe en el Hijo de Dios, por eso la enseñanza para mí tiene que ser continua respecto a esto. Mientras su fe permanezca en Cristo y a este crucificado, usted recibirá instrucción de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo solamente opera en esa línea. En el marco de la obra terminada de Cristo Jesús. Ahí va a trabajar Él. Cuando usted está muerto, en sus deseos, en sus anhelos, su fe está en el Hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo le dará instrucción. Ay, entonces, no sé si sea yo el único, pero te das cuenta de que, pues, si ahora mi vida... Mire, el Señor no tiene problema con su vida, ni con lo que usted tiene. El Señor le va a dar muchas otras cosas de las que usted pudiera necesitar. Le va a bendecir. Él no tiene ningún problema. Usted es su hijo, su hija. Él le ama. El problema que nosotros nos encontramos no es con Él, sino somos nosotros. Porque, regrésame a Lucas 9:23. Fíjate lo que dice. O sea, es algo importante por
por lo que implica. ¿Los músicos podrían regresar, de favor? (9:23, 24). Fíjate lo que dice aquí. ¿Tienes tu Biblia? Búscalo. Lucas 9:24. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Lucas 9:24. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. No está hablando de tu muerte física. Lo leímos hace un momento, te hago el verso 23. Está hablando de querer salvar mi vida, mi deseo, mi anhelo, mi pasión. Yo podría, mira, esta parte en la doctrina yo podría estarlo enseñando y agarrar de principio a fin, y nos podemos ir con chorronal de escritura para poder entenderlo más. Pero no tengo yo el tiempo, así que necesitamos ponernos en el entendido que es algo que el Espíritu de Dios necesita hacer en nosotros. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu no es un tema ocasional, ni es un contexto por una etapa o un movimiento en un momento. Es la vida del creyente. Escúcheme, si usted no vive ahí hoy y le ha costado permanecer, porque yo estoy seguro de algo: no hay salvo nacido de nuevo que no haya experimentado esto. No hay. Y si usted no lo ha experimentado, usted necesita el Espíritu de Dios moviéndose en su vida. ¿Me quiere preguntar cómo? A Cristo y a este crucificado. La sangre que Él ha derramado es la manera en cómo el Espíritu de Dios va a moverse en usted. Su fe en el Hijo de Dios. Si usted no está moviéndose ahí, si usted no está en esa parte, usted necesita adorar a Cristo, confiar en la sangre que Él ha derramado y permitir que el Espíritu haga. Porque eso va a suceder, es una parte inmediata, no es, ni siquiera tiene que esperar tanto. Si yo los levantara uno por uno y les preguntara su aflicción, todos me dirían su aflicción en su corazón. Se supone que tendremos que vivir con paz. ¿Sabe por qué se lo enseño? Porque es posible, es real. Yo puedo creer que alguno entre nosotros o varios está en esto, así vive, porque su dependencia está en Cristo. Pero si su dependencia no está en Cristo, si yo le pregunto cuál es la respuesta a su necesidad y usted no me dirige a Cristo, entonces el Espíritu Santo, mire, él dice la palabra que Él sobrepesa los corazones. Él no ve otra cosa, Él ve su corazón y es lo que Él sobrepesa. Sí, yo creo en Cristo. Bueno, yo espero que sí, porque eso le va a permitir a usted andar en el Espíritu. Yo anhelo y descanso y mi esperanza está en Él. Yo espero que sí, porque eso le va a permitir a usted moverse en el Espíritu de Dios. Pero Él sobrepesa el corazón. Él lo está viendo a usted hoy. Morir, pierda su vida por causa de Él. No está hablando, vuelvo a repetir, del tema físico, de la muerte física. Vivir en el Espíritu, mi hermano,
Es la manera en cómo el creyente vive. Es la manera en cómo debemos hacerlo. Y yo veo al pastor y realmente cuesta mucho trabajo porque cuando no estamos en el Espíritu, híjole, levantar a una persona decaída, pero ese no es el trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Predicarles y enseñarles. Ese se supone que es el trabajo del pastor. Que nuestra dependencia sea en Cristo, que nuestra esperanza está en Él. Hoy, en este momento, mañana, la semana que entra. Por eso es importante que usted esté escuchando con usted. Mire, usted lea su Biblia y ahí se lo va a enseñar. Yo no esperaría otra cosa. Yo le preguntaría algo que hemos concluido. Dice, ¿cuántos cristianos realmente leen la Biblia? Y la verdad es que no se trata de avergonzar a nadie. No es mi intención. Pero el ser creyente, el ser amante del Señor, el poder esperar en Él, el Espíritu Santo lo va a llevar a leer la palabra. Y si usted dice, es que me es difícil, esperarse, anclese en Cristo y su sangre que Él ha derramado. Esa cruz tan gloriosa que Él ha puesto para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Póngase de pie. Mire, a mí no es mi intención, no lo es, poder mover a usted sus emociones. No quiero que usted lo haga así. Esto no es un asunto emocional. Y sí voy a esperar en el Señor. Usted necesita creerle. Y cuando hablo de esto, no hablo porque usted no le crea. No, espero que no me malentienda. Es porque cuando nos vemos en las aflicciones y en las necesidades, el impulso en la carne nos va a mover a otro lado. Por eso es que necesitamos verlo a Él, Hablábamos ayer de los matrimonios y mire que la respuesta sigue siendo la misma. Si usted me viniera con cualquier situación, pues lo primero que yo le podría decir a usted es clame al Señor, Él va a responder a usted. Le guiará al consejo, le guiará. Mire, Él se encargará de la manera correcta y ese es el sentido del creyente. Esto nos permite a nosotros poder entender que lo que Él hizo en la cruz, que la sangre que Él ha derramado, le hace a usted tan especial para Dios. Ayer explicaba y lo vuelvo a repetir, cuando Él lava tu persona con su sangre, cuando el Señor te mira a ti, el Señor mira la sangre de su Hijo en ti. Y Él va a escuchar tu oración. Por eso es importante que si usted quiere saber quién es delante de Dios, usted tiene que entender qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Y usted vivirá la voluntad de Dios, usted vivirá en el Espíritu, usted hará la voluntad de Dios. Lloro al Señor por esto. Le decía hace un momento, no es una cuestión de emoción. Esto es bien personal, esto no es grupal. La verdad es de que a pesar de que estamos juntos, esto es para usted. El Señor está mostrando, vuelvo a repetir, nosotros predicamos y enseñamos a Cristo y inmediatamente te das cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a tocar los corazones. Hay fe, te das cuenta, se produce fe en nuestra persona y dices, Señor, yo espero en ti. Ni siquiera le pides tu necesidad y empiezas a adorarle a Él. Porque eso Él se va a acercar. En algún momento Él lo va a solucionar.
Pero usted necesita vivir en la paz del Señor, ¿cierto? En el Espíritu. Él va a sanarle, Él va a restaurarle, Él va a hacer su voluntad. Él va a operar en usted. Pero usted tiene que poner su mirada en Cristo. Usted tiene que esperar en la sangre que Él derramó. Vamos a tomar unos minutos. Yo no quiero inducirlo a usted. Mi intención no es llevarlo, vuelvo a repetir, a su emoción. Es una cuestión entre usted y el Señor. Dice hace rato, vuelve a mí. La palabra fue, vuelve en amistad en Él. A Él. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos. Y primeramente, si tú necesitas reconocerle a Él como tu Señor y Salvador, si tú crees que necesitas de Él, todo el mundo estamos con los ojos cerrados. Si tú crees que necesitas pedirle a Él y reconocerle a Él como tu Señor y tu Dios, a Cristo Jesús. La gente está con los ojos cerrados. Aquí no es para avergonzar a nadie. Yo te voy a pedir que levantes tu mano. ¿Te gustaría reconocerle a Él como tu Señor y Salvador y confesar que Él es tu Dios? Gracias por levantar tu mano. Puedes bajar. Así que si tu deseo es reconocerle a Él como tu Señor y Salvador, yo te voy a pedir que vengas aquí enfrente. Da un paso adelante. Si esto no lo has hecho antes, pero crees que en tu corazón tú debes reconocerle a Él como tu Señor y Salvador, pedirle a Él perdón por tus pecados, yo te pido que des un paso adelante y vengas aquí. Sin temas, sin penas, sin temor. Todo el mundo tiene los ojos cerrados. Puedes hacerlo con libertad. Ok. Vamos a orar al Señor. Vas a repetir después de mí. Señor Jesús, todos juntos. Señor Jesús, hoy te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Confieso que soy pecador. Te pido perdón. Te pido que entres en mi vida y gobiernes en ella. Que tu Espíritu Santo haga su voluntad en mí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Con tus ojos cerrados. La música va a tocar. Adora al Señor y permite que el Espíritu Santo haga su voluntad en ti. Escucha, adora al Señor. Él es lo que tú necesitas. Él es el anhelo de tu alma. Él es tu deseo. Así que adora al Señor. Danos Dios